30 pirulos que estoy en la compañía, cerquita a mí, 28, Gracielita Frati, que está ahí, Gracielita Espalieta de Frati, ¿m? Que está ahí conmigo, es una de mis consultoras exitosas, ya ella directora, ¿no? Y bueno, y agradecerle a Betina que la idea fue de ella, ¿eh? ¿Por qué no nos da una charlita? Entonces, bueno, agradecerle a ella que siempre está atenta a todo y es una exitosa mujer. Por eso me encanta dar estas charlas. Y hablaba de la naturaleza, porque, a ver, los niños son como los brotes, ¿sí? Entonces, esos retoños que después se hacen adolescentes y después se hacen adultos y ya vienen las ramas y el tronco que ya seríamos nosotros, los más adultos de todos. Pero todos estos, los niños, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores, nos tenemos que cuidar de los pies a la cabeza. Eso es sin duda. Y por supuesto que tenemos los elementos. Qué mejor que Yu que nos avala, chicas. ¿Mm? Ujú. No quiero dejar pasar esto. ¿Y por qué hago hincapié? Porque hay mucha gente que me dice, sí, pero si me pongo tal cosa, dejo tal medicamento. No, por favor, no. Nadie mejor que el médico, que sean amigos nuestros. Y se los digo en confianza porque yo tanto el ginecólogo, el endocrino, el doctor Pino de acá, que Gracielita y Hugo los conoce, que ya tiene 89 años, nadie mejor que ellos, amigos nuestros. Porque ¿saben qué ocurre, chicos? La unión de la medicina ortodoxa con la natural tiene una fusión extraordinaria. Y qué mejor que el médico que diga, sí, che, usalo porque son buenos, ¿cómo nos avala? Entonces, eh, seamos conscientes de recomendar, pero nunca decir, deja este medicamento. Nunca, chicas, por favor, para las chicas nuevas sobre todo. ¿Saben? Ujú. Bueno, comienzo. Me voy a poner los lentes porque por supuesto que hice apuntes. Les sugiero que tengan lápiz y papel, porque mientras voy hablando voy a ir tirando recetas. Y después no quiero que me pregunten, ay, pasame esta. No, ¿por qué? Porque es muy poco el tiempo que tenemos. Entonces, abran bien esos oídos, ¿sí? Y escriban. Amores, dicho esto, que es fundamental, eh, esta charlita que vamos a dar ahora de los ciclos circadianos eh, es para tomar conciencia cómo funciona nuestro cuerpo en distintos horarios. Y fíjense qué interesante que es, porque saber comer, dormir, descansar, tomar sol, ¿sí? Todo eso en el horario correcto es fantástico, fantástico. Ah, yo lo sé. No, y hay cosas que no lo sabemos. Entonces, para eso estamos, para ayudarnos. Chicas, a todas, Hola, si hay chicas. algo, ¿cómo? Perdón, no te escuché, no sé No, quién. Norma saludó porque entró recién. Ah, Norma, no, Perdón, discúlpame, hola, hola. disculpen, No, hola, no, no, chicas. discúlpame, que no quería dejar de saludarte. Bueno, entonces, lo que no sabemos, le decimos a la clienta, mira, esto no lo sé, pero te lo averiguo. Entre todas, porque yo hay un montón de cosas que no sé y que pregunto o que leo. No soy tanto de meterme acá, no, yo voy a los libros, que eso es lo que me gusta más. Amor, en este cartel van a tener la luna y el sol. ¿Qué es lo que hace la noche y qué es lo que hace el día? Los ciclos circadianos. Pero lo ideal que ustedes quiero que anoten es cómo trabajan estas dos glandulitas que tenemos acá, que es la pituitaria y el hipotálamo, ¿sí? Esas son las que nos rigen. ¿M? Entonces,
El hipotálamo, que es tan fabuloso, estoy buscando apunte porque todo no me puedo acordar. Fíjense, chicas, las funciones del hipotálamo. Controla la eyección de leche, la retención del agua en riñón, el crecimiento muscular y óseo, la prolactina, que es la producción de leche, estimula la ovulación, estimula las tiroides, la corteza suprarrenal, las tiroides, que ya conocemos dónde están ubicadas, acá, bien acá, bien acá. Bien. Aumenta el metabolismo, regula el nivel del calcio. Las suprarrenales trabajan con el metabolismo en el estrés. Todo eso viene de la hipófisis. El equilibrio del sodio, el potasio en sangre. Al trabajar las suprarrenales con la adrenalina, da una respuesta muy rápida al estrés. Si vamos a los órganos, como recién estuvimos hablando de las tiroides y las suprarrenales, vamos al páncreas, que también lo controla la hipófisis. Disminuye la glucosa en sangre o aumenta la glucosa en sangre. En los hombres, en los testículos, la testosterona desarrolla la sexualidad masculina. En los ovarios, en nosotros tenemos los estrógenos y ahí controla el ciclo menstrual. Después tenemos allí el tejido adiposo, que es tan fabuloso como lo maneja la crealina, estimula el apetito. El riñón, ¿sí? que acá en esta producción de glóbulos rojos es importantísimo el horario. Después vamos a ir al cartel. Y después tenemos la activación de los receptores de los tejidos, donde allí sí, chicas y chicos, yo digo chicos, ¿sí? Chicas, chicos, eso me hincha un poco. Donde trabaja lo nuestro, que vendría a ser todo lo que está relacionado con la piel, que es donde entran nuestros productos. Entonces, fíjense qué interesante lo que vamos a leer y que hace en el cartel, y que hace justamente estas hormonas, la hipófisis. El cansancio, la debilidad, la falta de energía, la sexualidad, los cambios de ciclos menstruales, las náuseas, frío, calor, la pérdida del aumento de peso, tanto adelgazar como aumentar, todo eso regula estas dos glandulitas que trabajan, depende, noche o día. Y acá nos vamos a los ciclos. Qué fabuloso que es el cuerpo humano, ¿eh? Qué fabuloso. No solo regulan los patrones de sueño, sino también la energía, el estado de ánimo, la digestión, el rendimiento mental. Mantener este reloj sincronizado es crucial también para lo físico y lo emocional. Cuando están en equilibrios estos dos, físico y emocional, dormimos mejor, estamos mejor, producen mejor nuestras hormonas, tanto la melatonina en la noche como el cortisol, ¿sí? Y bueno, y esto hace que nos cuide. A ver, voy a ir después dándole, según el horario, algunas esencias y voy a ir dándole algunas anotaciones de la unión de nuestros productos. Nos largamos al cartel.
Y aquí vamos. Vamos a empezar con las 6 de la mañana, ¿sí? Recuerden que son estos cambios físicos y mentales, son el comportamiento que ocurre en el cuerpo a lo largo del día, porque ciclos quiere decir alrededor y dianos quiere decir días. Suponiendo que nosotros nos levantemos a las 6 de la mañana, ¿sí? Ahora, no quiere decir que si yo me levanto más tarde, lo que ocurre en este horario no vaya a afectar eh, a mi cuerpo. No, esto es lo que pasa en el cuerpo, estemos dormidos a las 6 de la mañana o no. Por eso a veces nos despertamos y nos volvemos a dormir. ¿Mm? Acá vamos. 6 de la mañana. 6 de la mañana. Mayor presión sanguínea. Allí, mayor presión sanguínea. ¿Por qué? Nos va despertando de a poco, nos empezamos a desperezar y nunca salten de la cama, nunca salten de la cama. La gente que se levanta a ese horario, ¿sí? O a las 7 o a las 8. Antes de saltar de la cama, vamos a apretar las manos y los pies mínimo 3 veces. Si son 10, mejor. Aprieto, aflojo, aprieto, aflojo, aprieto, aflojo. Activamos esa circulación y bombeamos la sangre de la cabeza al corazón, ¿sí? Porque si nos levantamos de golpe, vamos a suponer, nos levantamos a esa hora porque tenemos ganas de hacer pis, bueno, también lo tenemos que hacer mínimo 3 veces, porque nos podemos descomponer, ¿sí? Ojo, todo esto son pequeños tips que está bueno que nuestros clientes, la persona que asesoramos, se lo digamos. Nada mejor de cuando estamos frente al cliente, estas pequeñas cosas decírselo, nada mejor. Se sienten más protegidos, se sienten más cuidados por nosotros. Y es un ida y vuelta, porque en ese comentario que le hagamos, después ellos van a comprar el producto que nosotros les asesoramos. Entonces decíamos, mayor presión sanguínea, allí, a las 6. 6:45, perdón, fue mi celular, chicas. 6:45 se detiene la producción de melatonina. ¿Mm? Ahí empezamos con qué? Con los bostezos, ya nos preparamos para el día, ¿no es cierto? Hacemos un recuento de cómo dormimos, porque eso también es bueno. A ver, me desperté tantas veces en la noche, di muchas vueltas, tuve algunas molestias. ¿Qué es lo que me pasó durante el día? José, dame un vasito de agua, por favor. Termino de dar una clase y tengo muchas horas de habla. 7:30. Allí ya el intestino. Perdón, chicos, me voy a tomar un vasito de agua. Un minuto, por favor. Disculpen, amores. Allí el intestino comienza a activarse a las 7:30. Van a ver ustedes qué nos pide a esa hora. Nos pide el cuerpo, nos pide comer algo. Y acá voy a hacer un paréntesis en esto de comer algo. Hay mucha gente que se levanta a la mañana
y toma un mate o un café o un té y no come nada. Lo que ocurre que después de 6 u 8 horas, el cuerpo, cuando despierta, tiene combustible. Cuando el cerebro se despierta, empiezan los bostezos. El cerebro lo primero que dice es, a ver, ¿dónde está el azúcar que necesito para funcionar? ¿Qué es lo que ocurre? Tomé un mate, un café, un té y no comí nada, que puede ser una fruta, chicas, no hace falta que se tomen el gran desayuno, una barrita de cereal, una semilla. Cuando no tiene ese azúcar, busca en los órganos, en la piel, en las articulaciones, en los huesos, lo que tenga, el azúcar. Cuando no encuentra ese azúcar, toma la proteína. Entonces a las 12 del mediodía estamos con una desesperación de comer algo, porque el cuerpo está necesitando del azúcar. No quiere decir que se vayan a comer la cucharada de azúcar, chicas, por favor, ¿eh? Ya les digo, tenemos que comer en relación, tomar algo para alimentar el cerebro, porque el cerebro, por el nervio vago, va al intestino y el intestino no se activa si el cerebro no le manda la orden. Y si el cerebro no le manda la orden, vamos a tener problemas de estreñimiento, de dolores, seca la boca, no voy a hacer pis. Esas funciones empiezan a modificarse. Recuérdenlo bien, es importantísimo el desayuno. Seguimos. 8:30 de la mañana. No se olviden, en el horario de las 7:30 es importantísimo higienizar bien la boca. Ay, chicos, perdonen, ¿eh? Higienizar bien la boca. ¿Por qué? Porque ese cepillado que nos hacemos, y ahí empezamos ya a utilizar nuestros productos, que traten en lo posible no usar cremas dental con flúor. Busquen una crema dental sin flúor, las dietéticas la tienen, y si no, ustedes tomen el enjuague bucal nuestro y se hacen el cepillado, fantástico. Lo principal del cepillado es mover la placa. Hagan buen pis. A veces no se vacía la vejiga del todo, pero sí lo pueden hacer durante el tiempo que se levantan sí, mi nieta que me viene con un mate, después del desayuno. Me lavo antes, gracias amor, me lavo antes. ¿Quieren uno? Sí, perdón. Me lavo antes, cuando me levanto y después del desayuno. Recuerden que es muy bueno el enjuague bucal y los buches. ¿Sí? Los buches también son excelentes. 8:30, acá esto viene para los hombres. Nivel más alto de testosterona. Chicas, aprovechemos. Recuerden que ahí al marido hay que mimarlo. ¿Y qué tenemos? Tenemos de todo. Tenemos el jazmín, tenemos el pachuli, Huguito, vos no escuches nada, ¿sí? Y estamos recontra contentas ahí. Vamos a las 10 de la mañana. ¿Cómo estamos a las 10 de la mañana? El estado máximo de felicidad. El cuerpo a las 10 de la mañana te dice,
estoy contento porque dormí bien cuando tenés la felicidad. ¿eh? Dormí bien, tengo un buen desayuno, tengo un techo, tengo gente a mi alrededor que me quiere. Ese es el estado de felicidad, no solamente reírse, ¿saben, chicos? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Allí es cuando tenemos que aprovechar para comer, si desayunamos temprano, a media mañana de comer una frutita más, porque activa la microbiótica a ese horario. El intestino grueso necesita a las 10, 10:30 de la mañana tener algo sólido para después estar bien durante todo el día y poder tener mínimo 2 evacuaciones diarias. Miren qué es lo que pasa a las 12. Tengo un hambre terrible acá. Bueno, ¿cómo? ¿De acuerdo? A ver, yo le diría coman sano, eviten un poco las harinas, eviten el azúcar, eviten la cantidad. Hablo de poca cantidad comer, ¿no es cierto? Pero eviten en la mayoría la cantidad de cosas dulces, de harinas, tantos lácteos, coman más verdura, vamos a estar muchos más sanos si nos alimentamos mejor. Comemos a conciencia. Siempre traten de apagar la tele, porque si no la mente se escapa. Hay tantos problemas hoy por hoy. 14:30 tenemos la mejor coordinación. ¿Por qué? Porque ese sol de la mañana le da ese estímulo al cuerpo, esa activa, siempre hablamos, cuando yo hablo de felicidad, o que me levanto bien, o que me estimulo, estamos hablando de una persona que se siente bien, no estoy hablando de una persona que está enferma, ¿sí? Estamos hablando de una persona normal que se siente bien. Podemos mejorarla bien. ¿Vamos a ayudar al enfermo? Lo vamos a ayudar, ¿sí? Pero estamos hablando siempre cómo son los horarios, qué es lo que pasa en estos horarios. Decía, 14:30 tenemos la mejor coordinación. Ahí, chica, aprovechemos y nos encontramos con alguna de nuestras clientas y le ofrecemos nuestros productos, porque a las 15:30 tenemos la mayor velocidad en reacción, ¿sí? Fíjense en una cosa, velocidad en reacción. A veces cuando yo escucho a los chicos que duermen, que estudian de noche, cómo ese reloj biológico se descompensa. Tendrían que estudiar de día los chicos. A las 17 tenemos la mejor eficacia cardiovascular. Ahí yo vengo, voy contenta, preparo ya la merienda. A las 18 tenemos la mejor presión sanguínea. Aquí sí está bueno tomarse la presión en caso que tengan un control. ¿Por qué? Porque es donde va a verificar la buena presión que tenemos. Allí. A las 19 ya empieza a bajar el sol. Entonces allí, ya a las 19, 18, 19 horas, fíjense lo que dice. Temperatura corporal más baja. 19 horas, medianoche y noche. Ahí empieza a bajar la temperatura corporal. El hígado también allí se prepara para recibir una cena suave. A las 21 comienza la secreción de melatonina. Ya empieza el cerebro
a decir, mirá que dentro de un rato ya prepárate para que descansemos. A las 22:30 disminuye los movimientos intestinales. Ellos quieren dormir un rato ahí también. A las 0 horas se suprime la sensación de sed. ¿Pero por qué se suprime? Porque se produce la vasopresina, que es una hormona antidiurética que regula la presión arterial, que controla la cantidad de agua y sal en el cuerpo, que Mira, participa... Amor, ¿podés repetir qué pasa a las 22? a las 22 se disminuyen los movimientos intestinales allí. Y decía que a las 0 horas la vasopresina participa en la reanimación cardiopulmonar, controla la cantidad de agua y sal en el cuerpo. En los hombres, la vasopresina se libera por medio de la eyaculación, producida y liberada también por la glándula pituitaria. Muy bien, ahora vamos a pasar a esto serían los ciclos. Vamos a pasar a los horarios solares enzimáticos. Estos horarios para la digestión está bueno, porque es como un restaurante, chicos. Se abren y se cierran. A ver, yo siempre digo que es también cada país. Nosotros no comemos como come Italia, como come, bueno, en sí Europa, que comen temprano, ¿sí? Nosotros mejor son las 12 de la noche y estamos comiendo. Pero qué bueno saber esto, porque no solamente los ciclos, sino los horarios solares enzimáticos, porque las enzimas son el ácido clorhídrico y las enzimas pépticas, tienen un horario donde ayudan mejor a la digestión. Quiere decir que desde las 5 de la mañana a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana se abren, ¿sí? Estas enzimas, y duran hasta las 8 de la mañana que después se cierra. ¿Qué pasa cuando se cierran? Ese ácido no larga el chorro para la buena digestión. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando se cierran y desayunamos o almorzamos fuera del horario? Nos hinchamos, entonces la clienta te dice, o nosotros mismos, uy, che, vos sabés que siento que no hice bien la digestión, no me duele la panza. Bueno, si hablamos de digestión, ya saben ustedes que la manzanilla y la caléndula son las reinas acá. Pero fíjense cómo se une los ciclos con las enzimas. De las 5 de la mañana a las 8 se cierran y se abren. Después se abren a las 11 del mediodía y a las 13:30 se cierran. Recuerden que le da el chorro de ácido clorhídrico a las enzimas para que puedan hacer la digestión y después podamos evacuar bien. Todo está intestino delgado e intestino grueso. Después, a las 6 de la tarde se vuelve a abrir y a las 20 horas se vuelve a cerrar. A ver, en la ingesta, al no tener ácidos, se descompone y bueno, ahí es donde empiezan las bacterias, ¿sí? Las bacterias que hacen que se hinchen el intestino grueso, el colon, y empecemos a fermentar todo. ¿Y qué pasa? Si no tenemos una buena evacuación o no tomamos mucha agua, empiezan los problemas. ¿Mm? Todo esto está relacionado para después saber qué recomendar. Vamos ahora
a cómo trabajan las células. Miren qué lindo, anótenlo. Ojos, pongan, ojos. Los ojos se regeneran en 2 días. Hígado. El hígado se regenera en 8 semanas. Después yo les doy toda la recetita. En 8 semanas el hígado. Intestino. En 3 días. Los huesos. En 15 meses. Y se lo digo con propiedad, porque en una caída terrible que tuve, que me hizo un infarto óseo, me llevó 1 año y 2 meses para curarme. Piel, esto nos interesa a nosotros. La piel se regenera cada 6 semanas. Chicos, combatir el estrés siempre. No importa la parte del cuerpo que quieras reponer o la que quieras tener nueva. Sí, hay que comenzar con buena comida, hidratación, gimnasia y dormir bien. Ahora voy a empezar por los ojitos. ¿Se acuerda que le dije que se regeneran en 2 días? Ellos necesitan el lavado apenas nos levantamos. Y ojo que a cierta edad, nosotras la que ya pasamos, estamos hablando de, puede ser menos o más, pero a partir de los 50 empieza una sequedad en los ojitos que necesitamos un poco de colirio cuando nos levantamos para lubricarlo. ¿Mm? Hay un masajito muy bueno que yo me hago, yo lo sufro, yo lo sufro, hará 1 año y medio que me coloco, no todos los días lo necesito, pero a veces me raspa bastante, entonces con el colirio. Pero el masaje siempre tiene que ser alrededor del hueso, ¿sí? Por arriba de la ceja. ¿Por qué? Porque eso nos da un estímulo al músculo. Y recuerden la edad de Cristo, ¿cuántas veces? 33 veces. Taca, 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 taca. ¿Con qué? ¿Con qué? Si tiene el contorno de ojo, contorno de ojo. ¿Qué le voy a agregar ahí? Agréguenle el neroli, que es excelente, la esencia de azar es excelente para la piel. ¿Sí? Tucu, 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 todo alrededor. Bueno, ahora les voy a contar otra cosa. Hay personas que cuando duerme no se le cierran los ojitos en su totalidad, lo dejan un poquito entreabierto. Bueno, ese poquito que queda entreabierto, entra la claridad, el cerebro la recepciona como que te estás por despertar y esa persona no duerme bien. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahí viene el antiestrés, la lavanda, la melisa, todo lo que tenemos para descansar. ¿Saben? Recuerden, Perdón, todo Grace. Perdón, amor, Grace. Acá sí, una de las chicas, yo voy leyendo el chat, una de las chicas dice también masajes con caléndulas alrededor de los ojos. también, también, también. Ujú. Miren, lo lindo de Y, todo perdón, y esto, para avisarles que cuando se corte volvemos a ingresar con el mismo link porque yo no tengo el Zoom pago, así que sí, cada 45 ok, minutos se corta. bien, bueno. Nada Entonces, más. sí, con caléndula también. Ojo, si hay un poquito de lagañas, vieron que sin llegar a una conjuntivitis, ahí siempre hiervan el agüita, la dejan entibiar, una gotita de titri y se hacen el lavado. ¿M? Eso es importante también. Y está muy bueno la caléndula. No tengo la caléndula, no tengo el contorno de ojo, también tengo el aceite blend o la loción. ¿Sí? Siempre los blend que no tienen aroma, está excelente que usemos la esencia. ¿M? Y antes que se corte les digo,
no es solamente lo rutinario lo que tenemos que vender. Ah, para esto va el óleo 31, para esto va el enebro. No, chicas, tenemos que acostumbrarnos, y más en estos tiempos, que, a ver, ¿qué tenés en tu casa? ¿Y qué le podemos agregar? ¿Sí? Para una dolencia, para de lo que sea. ¿Eh? No es solamente vender lo específico, sino saber, y por eso está este Zoom, es para saber cómo podemos ayudarla. Muy bien lo de la caléndula, excelente. Es más, yo tengo una señora que tiene grandes problemas de dolores en los oídos y le hago hacer los masajes en los ojitos con la crema Sana Active, ¿sí? Y después seguimos, porque cuando hagamos ojitos también tocamos parte de las sienes. ¿Mm? Acá vamos. Bien, seguimos. Eh, a ver, vamos a ir ahora al hígado. Así seguimos. El hígado.